Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de La Luna Despertó, una creación de Mr. Friend. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, la historia vuelve a centrarse en el sujeto 24X, el híbrido creado por los experimentos de Friend Industries. Se revela con más claridad el funcionamiento del proyecto Phobos. Personas expuestas al jugo lunar son utilizadas dentro de cápsulas, siendo drenadas para alimentar un sistema capaz de disparar un rayo que provoca el despertar de planetas, tal y como ocurrió anteriormente con Marte. 24X despierta dentro de la instalación y con ayuda de un pequeño robot y una mujer opuesta a Friend Industries, inicia una operación de escape para regresar a la Tierra. Durante la huida, demuestra una fuerza superior a la normal, aunque ya no tiene el brazo robótico que utilizaba como arma. Aún así, consigue llegar hasta Acheron, el lugar donde se encuentra el científico responsable de los experimentos y también donde está su brazo robótico. Ahí, el hombre intenta convencerlo de regresar, asegurando que Friend no es malvada y que el progreso requiere sacrificios. Sin embargo, el episodio termina con 24X rechazando y con la reaparición del antiguo compañero de él, ahora totalmente alterado, con patas mecánicas similares a una araña y portando el cañón de energía híbrida. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El video inicia mostrando a dos hombres en Marte, cumpliendo una misión de Friend Industries. Según explican, fueron enviados únicamente para escanear la Tierra. Durante el análisis, detectan una tasa de fluctuación excedida, interpretando este hallazgo como una señal de que el planeta ya está despierto. Los movimientos sísmicos no serían algo natural, sino expresiones faciales del planeta, tal y como ocurre con los demás planetas despertados, que suelen sonreír. El problema es que nadie tenía previsto esto. La zona comienza a volverse inestable rápidamente, obligando a evacuar la instalación. Sin embargo, los dos hombres se encontraban demasiado lejos, quedando abandonados a su suerte mientras el terreno se vuelve cada vez más peligroso. Después de esto, se muestra un informe de Friend Industries, donde explican que la humanidad logró despertar artificialmente a Marte utilizando la tecnología Phobos y el propio satélite natural del planeta. Lo perturbador es que aseguran obtener el jugo lunar de un origen responsable, ocultando que en realidad provienen de seres humanos, los mismos que vimos siendo utilizados en episodios anteriores. Gracias a Phobos, el núcleo marciano fue activado con éxito, provocando el despertar del planeta. También presentan al Dr. Shen como un traidor contra este supuesto movimiento heroico, cuando en realidad él había descubierto el maltrato humano detrás del proyecto Phobos, siendo asesinado por Friend Industries después de conocer la verdad. Todo esto deja en evidencia un claro lavado de imagen y encubrimiento por parte de la corporación. Earth traitor Dr. Chen and his rogue Umbra Corps unit were swiftly taken down after attempting to sabotage Project Phobos and traffic miners to the infamous Friendstein asteroid cluster. Not today, communists. La pregunta final es ¿cuál será el verdadero propósito de Marte? Aunque no revelan exactamente cuál es, aseguran que ya posee uno, mientras se muestran otros planetas artificiales creados por Friend Industries. Toda esta secuencia funciona como introducción del episodio 14. Después de eso, la historia vuelve a lo último visto previamente, cuando 24X enfrenta a su antiguo compañero corrupto. I'm one
Finish him off already, David! Well, it appears I underestimated you. All the time and resources we wasted on that useless cripple. Oh well, none of that matters now. This is all far bigger than a few hybrid toys like you. The time has come. Project Phobos is about to enter its next phase. Humanity will take its rightful place in the cosmos. Friend Industries is not the enemy. We are the savior. El científico logra escapar, aunque al menos 24X consigue recuperar su brazo metálico. Negándose a dejarlo huir, decide perseguirlo por el espacio, impulsándose con ayuda de su brazo robótico para alcanzar la nave enemiga. El hecho de que pueda permanecer expuesto al vacío espacial sin sufrir consecuencias demuestra lo avanzados que son los efectos del experimento realizado en él. Aún así, su antiguo compañero logra interceptarlo. Aunque parece dispuesto a luchar, 24X consigue derrotarlo con relativa facilidad. Tras esto, logra infiltrarse exitosamente en la nave y acercarse al científico. Sorprendentemente, ninguno de los dos actúa de forma hostil. El hombre le explica a 24X que todo seguirá adelante sin importar lo que haga, asegurando que el resultado final garantizará la supervivencia de la humanidad. Pronto, la nave se acerca hacia Marte, justo cuando el planeta comienza a ser reclamado por los Taxmen. Sin embargo, también llegan los planetas artificiales creados por el científico, posicionándose alrededor de la mano aún expuesta y preparándose para disparar. El objetivo no es dañarlo, sino atraparlo y sacarlo del portal, algo que están logrando con éxito, cortándose la escena abruptamente en este punto. Lo más interesante de este episodio es que Friend Industries ya no parece una corporación intentando sobrevivir al desastre. Ahora da la impresión de que buscan enfrentarse directamente a los Taxmen. El hecho de que usaran planetas artificiales para intentar arrastrar a uno fuera del portal demuestran que entienden mucho más sobre estas entidades de lo que aparentaban. Y aunque el científico asegura que todo lo que están haciendo garantizará la supervivencia de la humanidad, todavía queda la duda de si realmente ese es su único objetivo. Porque, viendo hasta dónde han llegado con sus experimentos, es posible que Friend Industries tenga algo mucho más grande en mente para los Taxmen. Esto solo podemos saberlo con el lanzamiento de futuros episodios. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.